es muy importante para todos y creo que todos hemos pasado por esto, que es el estrés. Gaby, ¿qué nos puedes decir del estrés? Más bien que no te podría decir, ¿no? El estrés, una de las grandes pandemias del siglo XX, la base para la citis, ¿no? También faringitis, gastritis, coleritis, y ahora Todo la lo que base, termine en itis. y también ahora la base para el covitis, también, Claro. para no perder la costumbre. Pues bueno, el estrés es producto de una sociedad vertiginosa, donde siempre estamos corre, 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 corre a todos lados. Antes, cuando en la época de los mamuts, ¿no? Las personas tenían que cazar en manadas y cuando venía un animal peligroso, ellos tenían que correr para salvar su vida o para entre todos cazarlo. Entonces Sí. ese es un estrés que les servía para salvar la vida. El problema es que eso lo traemos en nuestros genes, ¿no? En nuestro cerebro reptiliano, esa historia. Y entonces de pronto, pues no, aquí nadie no te va a salir ningún dinosaurio, no te va a salir ningún mamut. Y todo el tiempo estamos, ¿y si me da COVID? ¿Y si me manos ¿Y si me roban? ¿Y si me secuestran? Entonces, el estrés ya no se vuelve algo positivo que te ayuda a salvar tu vida, sino se vuelve en un continuo descarga de adrenalinas, que todo lo que va a hacer, aparte de causar obesidad, es ponerte las bases para que te enfermes, ¿no? Y ahora con esta pandemia, bueno, pues imagínate el estrés que ocasiona el aprender nuevas tecnologías, el estar trabajando en casa, el ser multifuncional, el enfrentarte a una nueva realidad, a una nueva vida que no conocíamos hasta este momento. Entonces, bueno, por más que estemos a veces no es suficiente, ¿no? Yo oro, hago ejercicio, duermo bien, como bien, ¿y qué creen? A veces no es suficiente. ¿Tú qué crees que haga falta, Euge, por ejemplo, para que fuera suficiente? Pues es que sí creo que es un poco complicado porque, bueno, yo vengo como de esta idea de que pues sí tenemos que utilizar como esta parte de la alimentación, por ejemplo, ¿no? O sea, que una gran parte es biológica, ¿no? Es la parte física la que nos hace como estresarnos tanto. Y pues sí creo que también una herramienta muy importante pues es la meditación. Em, pero como pensándolo bien, esto también nos lleva a la percepción, ¿no? O sea, como la percepción que tenemos de como... Ay, si me escucho, si me escucho. Perdón que te interrumpa, Euge, es que acabas de decir algo muy importante. El estrés puede ser el estímulo exterior o el estímulo interno. Y es justo el punto que ibas a tocar. Entonces, bueno, yo ya toco un poco las cuestiones externas y creo que tú ibas a hablar de las internas, de los disparadores internos del estrés. Sí, tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? O sea, esta parte de cómo reacciono ante cierto estímulo, a cómo percibo esta parte a lo mejor es que esta parte es muy importante, ¿no? Porque criticamos demasiado a las personas. Es que ¿por qué te estresa cierta cosa? Y en realidad es que es eso, ¿no? Es la parte biológica activa de alguna manera en la que juzgamos erróneamente el hecho de que a mí tal vez no me interesa o no reacciono de la misma manera. Pero el otro sí, ¿no? O sea, el otro, sea real o imaginario, el ataque, el estrés es real, se siente, se vive, ¿no? O sea, esta es la parte que tenemos que tomar en cuenta. Y eso nos lleva, ¿no, Dania, al tema del temperamento que tú conoces muy bien por ser pedagoga y cómo los nenes desde chiquitos que se les observan los cuneros, podemos ver si son flemáticos, si son coléricos. Y claro, de acuerdo al temperamento va a desarrollar el carácter y la suma del carácter más el temperamento desarrollará la personalidad. Y entonces depende a eso, es cómo va a enfrentar el estrés. Yo siempre les digo a mis pacientes, adversidades va a haber en la vida siempre. No podemos controlarlas, pero sí podemos aprender a controlar la decisión que tomamos frente a ellas. O sea, yo puedo decidir
la actitud, ¿no? Catastrófica o una actitud de propositiva, ¿no? Como de empoderamiento ante ese estrés que es evidente, de verdad. Pero yo puedo tomar esa decisión. ¿Tú qué piensas, Ania? Justamente, la verdad es que tuvimos una sesión con niños se llaman preocupaciones, la sesión que tuvimos. Realmente es una cultura, la cultura que traemos de que los niños ya se preocupan por cosas de adultos, los niños se preocupan ya por la escuela, la carga que se les pone, tienes que cumplir con esto, con esto, con esto y esto. A lo mejor para un adulto dices, es algo normal, tienes que hacer la escuela, tienes que hacer tu cama, tienes que hacer esto, pero a lo mejor ellos no tienen la manera de cómo percibir eso y de cómo llevarlo de manera adecuada para decir, no es una preocupación, voy a organizarme, tal vez no estoy organizado, voy a hacer esto. Entonces, de pequeños ya traen como ese chip de todo el tiempo estoy preocupado, 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 no me ocupo, solo me preocupo y puede llegar hasta, yo creo que ansiedad, ¿no? O sea, esta manera que estoy mal y ni siquiera son problemas de ellos, tal vez, se preocupan por cosas de adultos. Los adultos nos preocupamos por cosas que a lo mejor no están en nuestras manos y yo creo que sí nos falta mucho esta cultura de bueno, ok, el estrés existe, como dice Gaby, ¿no? Existen estas situaciones, adversidades, lo que sea, en cada mundo, en cada mente, en cada lo que sea, pero esta manera de tenemos que hacer algo para llevarlo de manera adecuada para que no te enfermes, porque el estrés te enferma. Así es. Fíjate que lo que dices es muy interesante, Dania. Ayer estaba en la tertulia literaria terapéutica con uno de mis grupos y en uno de los ejercicios teníamos que recordar como las voces que hemos interiorizado como disparadores de estrés y que generan heridas emocionales. Y fue impresionante porque las 4 personas que estuvimos en la tertulia, las 4 recordamos estrés infantil que nos llevaron nuestros padres a tener, ¿no? ¿Con quién te vas? ¿Con tu papá o tu mamá? Pero si me escoges a mí no, a mí, si lo escoges a él, a mí no me vuelves a ver. A otra persona, otra historia y otra historia, pero todas tenían que ver con voces que después interiorizamos. Y claro, es esa ansiedad con la que empezamos a crecer y eso lo descubrieron ayer en la tertulia y fue fascinante porque dijeron, ah, claro, yo por eso empecé a desarrollar ansiedad y yo desde ahí me empecé a comer las uñas y yo desde ahí me empezó a doler la garganta porque yo nunca hablé, etcétera, ¿no? Entonces, esta cultura que tiene el adulto yo siempre les digo, ¿por qué agarran de caja de Kleenex a sus hijos? A ver, váyanse y agárrense del chongo. Si quieren irse a un hotel a pelear, váyanse a un hotel a pelear. Váyanse al parque. Pero ¿por qué enfrente de sus hijos? Y luego, bueno, ya deja que se peleen enfrente de los hijos, Dania. El problema es que los hacen partícipes. Y lo menos grave, Exacto, que no ese es es el menos, problema. y lo menos grave, pero no es menos grave, es que les dan baños de violencia innecesarios a los niños y a las niñas. ¿Qué necesidad tienen de estar atestiguando golpes, maltratos, peleas verbales de los papás? No, no es necesario eso. Entonces, bueno, qué cosa tan interesante, Dania, acabas de mencionar. El estrés en los niños, pero yo creo que el estrés es en los niños, en los adultos, en los ancianos, en todas las edades. ¿Qué piensas, Euge? Pues mira, yo creo que hay dos cosas que también acabas de mencionar tú muy importantes. Eh, la primera es que esta situación de como el hecho de la violencia, ¿no? La violencia en sí. Muchas veces yo he visto que es muy importante, lejos de esconderse, porque los niños se dan cuenta, estemos enfrente o estemos detrás, ¿no? Yo creo que es el hecho de explicar o reconciliarse frente a ellos, ¿no? O sea, yo creo que la parte de la reconciliación, del pedir disculpas, del pedir perdón, del asumir la responsabilidad es la parte que a nosotros nos hace falta, ¿no? O sea, como cultura. Porque con esa nos damos cuenta efectivamente como niños que hay algo más, ¿no? O sea, que me puedo equivocar y que puedo solucionar, ¿no? O sea, que puedo hacer algo al respecto.
Y a lo mejor ese estrés que se genera con esa pelea, con esa violencia, puede bajar el doble de lo que se puede evitar con el esconderse, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es muy importante. Fíjate que yo no estoy de Eh, acuerdo, Euge. Yo ahí sí no estaría para nada de acuerdo, a menos que sean parejas muy asertivas, porque entonces lo que le enseñamos a los niños es, los papás se vale tener diferencias y se vale ventilar los conflictos. Y se vale pedir perdón si la riego. Eso sería maravilloso. Pero yo no estaba pensando en ese tipo de papás. Yo estaba pensando en los papás de los de la tertulia de ayer, que tiraban los platos al esposo, que drogaban a las niñas para que se fueran a dormir, que ponían entre la espada y la pared a los niños, que amenazaban con un machete a que iban a matar a la mamá enfrente de los niños. O sea, yo estaba pensando en casos cavernícolas o de personas que se ponen a romper ok, cosas. sí. O sea, ¿cómo crees? ¿No? Yo creo que ahí sí tenemos que decir, a ver, en parejas muy tóxicas es válido que te salgas, yo creo que es necesario, aparte para respetar el derecho de los niños. Y que ellos vean la reconciliación, sí, estoy de acuerdo en que no son tontos y de todo se dan cuenta, habría que tener un diálogo con ellos, pero esto que tú dices me parece muy asertivo siempre y cuando sean parejas asertivas o familias, digo, no es por presumir, pero yo cuando me peleo yo susurro, de verdad, es cuando bajo la voz. Ahorita puedo gritar, es mi modo de hablar, pero yo cuando me peleo susurro, ¿no? Entonces, Mm. si es así, No, estoy de sí, sí te acuerdo. entiendo. Y la verdad es que, no, y también estoy de acuerdo en que en ese caso sí una reconciliación a lo mejor hasta sería perjudicial, ¿no? O sea, es así como de, ok, puede haber mucho, Rompedera mucha de violencia platos. y aún sí, mucha rompedera de cosas y aún así voy a perdonar. Ahí sí es así como de, bueno, Tu me botón de causó. estrés ahí por siempre. Ajá, y permitir esta situación, no, no hay, eso es lo que me lleva a la segunda cosa que iba a comentar de lo que dijiste, ¿no? Esta parte interna de la educación emocional para que no exista este nivel de violencia, creo que es indispensable, ¿no? O sea, viene perfectamente con esta parte de la percepción de cómo capto yo las cosas y porque podemos, esa violencia muchas veces se genera tan fuerte porque tú puedes estar hablando de una cosa y yo de otra, y avientas el plato porque te enojaste por una cosa muy diferente a la que estoy diciendo yo, ¿no? Entonces sí es importante como ver qué está pasando ahí. Sí, yo Ujú. creo que hay varios puntos sobre la mesa. Mira, hace ratito tenemos dos juegos de llaves y alguien extravió un juego de llaves. Y el mismo estímulo, pues una persona respondió, vamos, respira, vamos a buscarla. Y la otra persona estaba, bueno, que le salía humo por las orejas. Entonces ahí es donde entra la educación socioemocional, la autorregulación, la templanza, las herramientas que aprendemos desde pequeños o de grandes, el respirar, el ¿por qué voy a agarrar de bote de basura a la otra persona si no es su culpa o aunque fuera su culpa? No, no somos animales, no somos neandertales o como se llame, no somos cavernícolas, ¿no? Somos seres civilizados o bueno, yo pensé que éramos homo sapiens, eso pensé, ¿verdad? Pero bueno, volvamos al tema. Entonces el estrés va a generar un acumulamiento de tensión emocional en la persona que ante cualquier estímulo, por pequeño que sea, va a hacer que explote. Claro. Y si no tiene estos elementos de autorregulación que estamos platicando, pues crece con una inteligencia bastante torpe a nivel emocional. Entonces, bueno, ustedes tienen algún taller que trabaje estas cosas para niños, me encantaría escucharlos. Porque bueno, yo ahorita nada más tengo lo de las terapias individuales, pero ustedes están trabajando un taller maravilloso con niños y aparte creo que están trabajando un taller para adultos, ¿no, Dania? Sobre el estrés. Así es, justamente creo que es una de las bases de todos nuestros talleres. Digo, ahorita tenemos lo de los pequeños, tenemos deportes, tenemos alimentación, pero en todos yo creo que de repente la retro de la gente es, ok, no me conozco, entiendo que me hables de emociones, pero a veces no las entiendo.
Y esa no entender tus propias emociones que te lleva. Bueno, cuando, como dices, tengo estrés, ¡pum! Exploto, me enojo, aviento, hago eso porque no me conozco. Entonces yo creo que todos nuestros talleres parten de eso, de emociones, de cosas para empezar este sanamiento del ser humano, que creo que es indispensable para un desarrollo personal, profesional, como gusten llamarle, un desarrollo del ser humano. Entonces, sí tenemos estos talleres descubriendo tus talentos, tenemos el de deportes, todos de nuestros pequeños está basado en emociones y valores también, que es como muy importante. Adultos tenemos uno muy importante que es el de COVID, mindfulness y COVID. Justamente aquí hablamos de puro estrés, porque realmente es que ahorita lo que está sucediendo en nuestras cabezas es estrés. No voy a salir, ¿qué va a pasar? Me quedé sin trabajo, ¿y qué está pasando? Estoy conociendo a mis verdaderas personas que viven conmigo, ¿no? Porque yo me voy a trabajar, mi esposo se va a trabajar, todos se van a trabajar, no nos conocemos realmente. Estar 24/7 con personas de mi familia, quizá, o mis hijos, mis propios hijos, es detonante de estrés. Entonces, sí es como totalmente relacionado al estrés, pero, por ejemplo, el de alimentación también tiene un poquito que ver, ¿no? Si metemos como cosas que cuando llega el estrés y no conocemos las emociones, volvemos a lo mismo, pues la gente tiende a tener otras ideas en la cabeza, pero creo que todos tienen nuestra base que es el estrés, ¿no, Euge? No, y en esto que dices de la alimentación, por ejemplo, lo podemos ver en trastornos por atracón, ¿no? O sea, me desquito con el refri o dejo de comer. Y también es así como muy, muy importante como de señalar. Pero, bueno, a mí me gustaría como complementar como esta parte de lo que estamos dando en los talleres con la idea muy, muy importante de que también somos seres humanos, ¿no? Este tema me suena mucho a que podemos hacer esta reflexión como lo que hiciste en la tertulia, Gaby. Yo creo que podemos hablar como uno a uno. Todo esto que están diciendo a mí me suena eh, um, como a tratar de definir un poco dónde está el estrés y cómo se siente y dónde está, lejos de sonar como ya tan técnicas, ¿no? Como Como lo que somos, universitaria. psicoterapeutas. Exactamente. Espérate, A mí déjame me quito la recuerda, máscara de psicoterapeuta. Ahora sí, ya me despeiné. justamente, yo estoy recordando que cuando yo era pequeña, yo todo el tiempo tenía la sensación de tener los músculos ultra apretados. Yo tenía en la espalda baja dos bolitas encima de ¿cómo se llama? De la Ay, vértebra, ajá, que eran como lumbares, de las coxis. lumbares súper grandes, así, esas bolitas eran así como que estaban recubiertas de un estrés tan enorme que hasta la fecha me duelen. Hasta la fecha, por más masajes que me he dado, por más cosas que ha pasado, de que me he relajado, de que he aprendido a meditar, de que he aprendido a estar dentro de mi cuerpo, aceptando las situaciones, no bajan. No bajan, o sea, está tan crónica la situación de la cultura de estrés que a veces también yo me pongo a empatizar con la gente. Yo veo a los niños en las clases con tantos planes en la cabeza, con tantas expectativas de los padres en la cabeza, ansiedad como de estarse moviendo, como de que no puedo prestar atención, de que siento que estoy muy tonto porque no entiendo lo que me están diciendo. ¿No? Y esa misma sensación la tengo yo. El día de hoy, con tantas cosas en las que se supone que tengo que estar, que tengo que dar como el ancho, en terapia, en las clases, haciendo los talleres, eh, tengo esta sensación, ¿no? Como de insuficiencia.
Y esto, sí, yo creo que todos tenemos como esta parte de, yo también, o sea, yo es lo que les decía a mis niños, ¿no? A veces como hablamos como de la preocupación, el estrés, yo les decía, a ver, ay, pues es que a mí me dan nervios cuando me equivoco en clase, me da vergüenza cuando, yo también, o sea, yo adulto, 28 años y ya egresé de la carrera, a veces me paro frente a una cámara y me da nervios y me da miedo, pues, ¿qué dirán? O sea, estos demonios con los que vivimos constantemente, yo creo que es también, como dice Eugenia, empatizar con las personas. Sí, a lo mejor a ti te da vergüenza hablar y eso te causa muchísimo estrés. Entonces yo empatizo contigo, claro, no me cuesta nada hacer como empatizar y decir, y también decir a mis niños, yo también la regué, yo les decía a ellos, hablamos de cuando hicimos una cosa que nos sentimos culpables, no recuerdo muy bien, y yo les conté, sí, yo también, yo agarraba a Eugenia y la agarraba del pelo y la jalaba y ellos así de, wow, en verdad, o sea, mis maestras y eso, sí, claro, somos seres humanos, tenemos preocupaciones, pero hay que saber llevar, tener esa educación emocional para no de repente que te enfermes por estrés, no de repente que te vuelvas violento por estrés, no de repente que de repente te caigas en una depresión por estrés. Yo creo que hay que mediar esa situación. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y fíjense, yo lo que también creo, ahorita que Euge está cambiando un poco el abanico, ¿no? De lo patológico a un poco al abrazarnos, a la compasión, a la empatía. A mí me gustaría comentar que es algo que me tiene como dando vueltas en la cabeza desde toda esta pandemia, cómo los medios de comunicación es lo que están trabajando, ¿no? Todo el tiempo maximizando la violencia, maximizando los números de muerte, maximizando los delitos, ¿no? Las delincuentes. Y yo siempre digo, es que el amor, los que amamos susurramos, ¿no? Y a lo mejor necesitamos un megáfono, eso también lo descubrimos ayer en la tertulia. Entonces, yo creo que este espacio puede ser un tipo de megáfono que nos permita también hablar de las cosas lindas. A lo mejor vamos a invitar en unas semanas más, en 8 días no, porque ya tenemos una invitada sensacional, pero a lo mejor en 2 semanas o en 3, podríamos invitar a uno de los alumnos de ustedes que nos hable, ¿no? De lo que han aprendido, de cómo se han movido, de qué lugar a qué lugar. Puedo invitar a alguien del taller Transformarte Escribiendo que nos hable sobre su crecimiento mediante las tertulias literarias terapéuticas o los ejercicios de escritura creativa. Puedo invitar a Lupita que me acompaña cada semana a repartir alimento para el proyecto Donar es Amor y que cada semana lloramos y lloramos y no, bueno, vemos cada cosa. Y así yo creo que es importante ponerle un megáfono a las cosas que estamos transformando para bien. Y yo creo que esta pandemia también nos ha dado mucha oportunidad de descubrir lindas cosas. Mi primer sorpresa, lo subí a mi Face de Kalinda Tamara, fue un día que me dijo mi hijo, mamá, voy a dar clase, por favor. Porque ustedes saben, ¿no? Que usamos audífonos, yo aquí, él allá, entonces, pero cuando estamos ya dando clase, pues ya no puedes silenciar ni quitar el video, es obvio. Entonces, bueno, para que, etcétera. Entonces, bueno, yo tenía necesidad de salir y ya saben, como en las caricaturas, pecho a tierra, ¿no? Y yo así, bien quedito. Pero me sorprendió, de verdad fue una sorpresa tan maravillosa verlo, tan profesional, tan apasionado, tan sensible, dando su clase, ¿no? No entendí ni gota, porque bueno, estoy estudiando medicina, yo soy psicóloga, ¿no? Y era un tema muy técnico, pero la pasión la pude ver su sensibilidad, su inteligencia, y hasta me puse a grabar, ¿no? Y fue una sensación de tanto orgullo, pero ese orgullo lindo, ¿no? Y suspiré y dije, wow, de esto me he estado perdiendo ahora que estaba trabajando en estos traslados a todos lados y ahora es estas de las grandes bendiciones que ahorita ya se hizo cotidiano. La primera vez fue una gran sorpresa, pero ahora ya se hizo cotidiano. Entonces yo, bueno, di gracias a Dios, seguí pecho tierra, salí, hice lo que tenía que hacer, regresé pecho tierra y otra vez a mi recámara, ¿no? Entonces, bueno, estamos de acuerdo que la pandemia nos ha dejado también grandes cosas, grandes enseñanzas, que es un área de oportunidad y que vamos a seguir trabajando desde la luz y la sombra.
Y como siempre decimos, abrazándonos con amor, ¿verdad? Abrazando nuestra vida con compasión y con amor. Pues no sé si quieran decir una frase para despedirnos, alguna conclusión sobre el tema. Euge. ¿O tú, Dania? Pues yo creo que me voy con eso, Abby, tienes toda la razón. Estamos ahorita enfocados y claro, sí existe esta emergencia, esta de tenemos que cubrir esta parte de la gente que tiene estrés y la tenemos que abrazar, pero la tenemos que abrazar desde, como dices, desde el amor, desde, aún hay cosas maravillosas, ¿no? Que suceden en casa y hay que aferrarnos a esta parte como de ser responsables y amar a los nuestros y irnos trabajando poquito a poquito en el desarrollo personal de cada persona, crear espacios que nosotros que podemos tener esta oportunidad de crear espacios para sanación de las personas, creo que es increíble y también es increíble las personas que se dan la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque el atreverse a un cambio también conlleva como muchas cuestiones. Yo siempre les he dicho a las personas que se atreven como a entrar a estos talleres que los admiro mucho, ¿no? Desde tomar la decisión de quiero hacer un cambio, me quiero transformar. Claro. Me imagino que en terapia es lo mismo, es como, wow, qué bueno que estás aquí, qué bueno que te quieres transformar. Entonces, desde con eso me voy y invitándolos tanto a los proyectos que nosotros tenemos como los tuyos, Gaby, que creo que van como por el mismo rumbo, ¿no? Te quiero ayudar, te quiero abrazar desde un lado amable y amoroso. Gracias, Dania. Bueno, pues yo me quiero despedir más que con una reflexión, esta vez es como una invitación, ¿no? Con la invitación a, pues, las personas a las que vayamos llegando en este espacio, pues sí me gustaría que pusieran un comentario, ¿no? O sea, como de qué es lo que los estresa. A lo mejor de aquí podemos, Sí, de aquí podemos derivar como, ¿sí, sí me escucho? sí, sí te escuchas. De aquí podemos derivar como a más, más pláticas, ¿no? A lo mejor interrogantes, algo más técnico, algo más terapéutico que podamos dar acerca del estrés. Efectivamente podemos como, como ir caminando juntos, ¿no? Incluso nos sirve para nuestros talleres, nos sirve para nuestra profesión, ¿no? Nuestro camino. Entonces, me gustaría mucho que pudiéramos saber de las personas qué les estresa, qué sienten, dónde lo sienten, cuál es la emoción que va acompañando y qué es lo que han puesto o qué proponen como para poder solucionar eso, si sirve o no sirve. A lo mejor podemos eh, jugar un poquito con esta situación, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo me quedo con que pongamos un megáfono al amor, a los abrazos, a la distancia y a la compasión. Entonces, igual como pueden dejar comentarios de qué les estresa, pudieran dejar alguna historia, ¿no? Yo soy amante de las historias y de las letras. Entonces, pudieran dejar una historia de algún regalo de amor que han recibido durante esta pandemia, ¿verdad? Bueno, Claro. pues muchísimas gracias. No sé quién quiera cerrar este podcast. Pues así yo creo que simplemente mucho amor y mucha amabilidad. Muy bien, pues no olviden abrazarse con amor y compasión. Y decía Dania que hay que amar a la familia, yo diría que hay que amar a todos. Entonces, bueno, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y no olvidar que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero podemos elegir cómo enfrentarnos a ellas. Hasta pronto. Así Nos es. vemos. Hasta pronto.